Saludos hermanos y amigos que puedan estar viendo este video. Compartí con ustedes una serie de temas proféticos para este tiempo actual respecto a lo que está sucediendo y a lo que vendrá. ¿Sí? Vamos a poner como base dos temas. Este va a ser el primero, una introducción y una segunda introducción que la vamos a subir dentro de poco. Pero de base, antes de estudiar todo tipo de profecía, debemos plantearnos dos cosas, dos objetivos, sin lo cual el estudio de la palabra profética carece de interés y carece de importancia. Sin estas dos ópticas, el estudio de la profecía es una buena información o un amontonamiento de conocimientos, pero queda lejos la parte pragmática o la intencionalidad de Dios, del por qué y para qué la Dios. Vamos a ver un fundamento que está en el libro de Números, lo pueden buscar, Números capítulo 29, versículo 29. Allí dice, las cosas ocultas son de nuestro Dios. ¿Sí? O sea, hay cosas que nos están reveladas en la palabra, pero lo que no está revelado en la palabra de Dios pertenecen ¿a quién? A nuestro Dios. Dicen, las cosas ocultas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas nos lleva el mismo oído a la palabra revelación, que quiere decir Apocalipsis, ¿no? Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para cuándo? Para siempre. Ahora, ¿para qué estudiamos la palabra profética? Para que guardéis esta ley para siempre. Para eso es el estudio de la profecía. Número uno, nos tiene que llevar de una manera efectiva hacia un arrepentimiento y hacia un cambio en cuanto a guardar las palabras de Dios. Ese sería el fundamento número uno del estudio de la profecía. El número dos, y si lo vamos a leer, está en 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 19. La palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarece. ¿Y cuál es el fin de la profecía? Hasta que el día esclarezca, dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La finalidad de la profecía, además de iluminar nuestro camino, de iluminar nuestra vida, en ciertas situaciones que nos estén pasando de manera individual o de manera social o mundial como la que estamos viviendo, es mantenernos mirando hacia la luz. ¿Y cuál es la finalidad de esta profecía o de las profecías? Es que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es el lucero de la mañana? En Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, allí dice que Jesucristo es el lucero de la mañana. Entonces tenemos los dos fundamentos. Una, estudiamos las profecías para que se produzca un reavivamiento adentro nuestro y nos comprometamos de corazón a guardar los mandamientos de Dios, a dar nuestro mayor esfuerzo de la mano del Señor, que es quien guía nuestro crecimiento. Y en segunda medida, es llevarnos a Cristo a nuestro corazón. Doy un ejemplo. ¿A dónde culminan profecías, por ejemplo, de Apocalipsis? El séptimo sello, ¿a dónde culmina? En la segunda venida de Cristo. La séptima trompeta, ¿dónde culmina? En la segunda venida de Cristo. La séptima plaga, ¿dónde culmina? En la segunda venida de Cristo. Las señales de Mateo 24, de Lucas 21, de Marcos, ¿a dónde culminan? ¿A dónde culminan todas las profecías de Daniel? En Cristo. La finalidad de las profecías es llevarnos a Cristo. ¿Sí? Entonces, hermano, antes de entrar a analizar esta serie de temas que es muy interesante, y por supuesto el último tema es efectivamente la segunda venida de Cristo, debemos hacer
un trabajo de base. Este es un llamado, hermanos, que hace tiempo nuestra iglesia y que el mundo necesita conocer, que está claro, está fácil. Cualquiera lo puede o ya lo vio en la palabra de Dios. Pero hoy tenemos que hacer especial énfasis en este tema. Este tema es el arrepentimiento. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, el versículo 19, dice lo siguiente: así que arrepentíos. Número 1, ¿qué es lo que tiene que producir el creyente o el que llega a creer en Dios? Un arrepentimiento. Ya vamos a ver qué es el arrepentimiento. Así que arrepentíos y convertíos. No es solamente sentirme culpable o sentirme mal o necesitado de algo con lo que el hombre purifica su camino. También tiene que haber un cambio de conducta. Y convertíos. ¿Para qué? Para que el Señor pueda hacer efectivo ese don poderoso que Él ganó en la cruz, que es podernos perdonar los pecados. El Señor murió en la cruz. Dios se hizo carne y murió en la cruz para podernos perdonar los pecados. Entonces dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y ahora, la proyección que nos da este versículo para los temas que vienen. Pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Y esto lo vamos a ver más adelante, que la lluvia tardía está profetizada. ¿Qué es la lluvia tardía? La segunda parte de la profecía, de aquella profecía de Joel que se cumplió en el tiempo de los apóstoles, con señales, con prodigios, con milagros, con todo tipo de obra, para que ese evangelio inicial se desparramase por todo el mundo. Ahora, al final del tiempo, el Señor manda la lluvia tardía para que la culminación llegue de la mano de ese poder que se nos promete. Pero antes de toda esa profecía maravillosa y que se va a cumplir, debemos alcanzar el arrepentimiento. Para eso, vamos a recurrir al mensaje central de Juan el Bautista. En el libro de Mateo, en el capítulo 3, el versículo 5, nos cuenta que Juan en aquellos días venía predicando en el desierto de Judea. Y eso es muy significativo. El ministerio de Juan duró 6 meses. Tuvo una preparación de toda una vida, 30 años, solamente para predicar 6 meses. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? Arrepentíos. Toda una vida para predicar ese mensaje. La pregunta es esta: ¿es importante este mensaje de arrepentimiento? Fíjense que ustedes pueden ver en Mateo capítulo 4, el versículo 3, cuando el Señor empieza su ministerio, ¿qué es lo primero que dice el Señor? Arrepentíos. Ni bien comienza su ministerio Jesús, dice arrepentíos. Ahora hay un detalle. Juan comienza predicando en Judea. Y Jesucristo también comenzó su ministerio en Judea. Esto quiere decir que las oportunidades más grandes, la oportunidad más grande y de donde todo comenzó fue desde el centro mismo del judaísmo, donde estaban, por así decirle, la sede de los fariseos, la sede de los saduceos. Desde ellos comenzó el mensaje de arrepentimiento y no lo aceptaron. En el capítulo 3, el versículo 5, dice lo siguiente: entonces salía a él Jerusalén y toda Judea. Obviamente iban los fariseos y los saduceos a escucharlo a Juan, y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados de él en el Jordán. ¿Cuál era el mensaje? ¿Para qué era todo esto? Confesando sus pecados. ¿Qué viene a confesar un pecado? Confesar que alguien hizo algo malo. Arrepentimiento. Entonces viene la historia, el versículo 7 dice: viniendo a él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían
a su bautismo les dice algo que el Señor también en Mateo capítulo 23 lo repite y lo dice de esta manera: generación de víboras. Para el oído del fariseo, escuchar esa expresión hacia ellos era prácticamente decirles hijos del diablo, generación de víboras. ¿Por qué Juan le daba este mensaje tan fuerte? ¿Y de qué manera podemos traerlo hacia nuestra vida hoy en día? Los fariseos y los saduceos se mostraban como personas salvas, sacaban chapa, por así decirlo en idioma tucumano, de ser la descendencia de Abraham, los que recibieron el pacto, los que tenían el Antiguo Testamento, los que tuvieron profetas, los que tenían la Tierra Santa, y ellos se sentían prácticamente salvos solamente por pertenecer étnicamente a ese pueblo. Pero con sus actitudes o con su falta de consagración, no tenían el fruto principal que busca el Espíritu Santo en el creyente, no tenían arrepentimiento. ¿Por qué? Una persona para llegar a sentir arrepentimiento tiene que sentir una culpa de algo que hizo y de algo que hizo mal. ¿Y qué te dice? ¿Qué nos dice a nosotros que algo está mal hecho en nuestra vida? Y es la ley. Pero la persona que está soberbia y obstinada no se ve o no se imagina que está haciendo algo malo. Entonces ellos tenían endurecido el corazón solamente por creer que eran descendencia de Abraham, ya estaban salvos. ¿Podría pasar eso que un adventista de años o de pocos años o alguien que tenga un cargo esté creyendo lo mismo, que por pertenecer a la iglesia que tiene la verdad, por pertenecer a la iglesia que tiene la ley, que tiene el don de profecía, o porque hizo esto o porque hizo lo otro, podría estar pensando, ya soy salvo, y dejar de producir ese fruto? Entonces, lo digo por mí y lo digo por todos. Lo más urgente para la iglesia adventista, para el cristiano en general y para la persona que no tiene un credo definido, es conocer la voluntad de Dios y llegar a experimentar el verdadero arrepentimiento. Dice: viniendo a él muchos de los fariseos, de los saduceos, que venían a su bautismo, decíale: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? O sea, ¿quién les ha dicho a ustedes que siendo de esa manera se van a salvar del día del juicio? Ahora viene el mensaje de Juan: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis en decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. Juan lo estaba desenmascarando, y lo mismo es el Señor Jesucristo. Cuando ellos decían, por ejemplo, vamos a leer San Juan, antes que me olvide, San Juan capítulo 8, el versículo 39. Dícele Jesús: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuáles eran las obras de Abraham, el padre de la fe? Era que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dios lo llamó y Abraham fue. Abraham obraba conforme a esa fe que poseía. El versículo 40 dice: empero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. De manera que el Señor Jesús repetía la tónica de lo que dijo Juan el Bautista. Ahora, haced pues frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento? Frutos dignos de arrepentimiento son aquellos que derivan de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Lo podemos ver en Gálatas. Pero viene esto: y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. Ahora, ¿cuántas veces no habremos creído irreemplazables? O porque llegamos a un cierto conocimiento, nadie va a saber más que nosotros. O porque hemos hecho algún tipo de obra, nadie la va a poder hacer.
Hermanos, no hay nadie irreemplazable para el Señor. El Señor puede levantar mensajeros de cualquier lado, de cualquier lugar, aún al menos pensado. Por ejemplo, se acordarán en la historia de la iglesia cristiana primitiva, uno de los mayores perseguidores y asesinos, que era Saulo, que causaba terror entre el cristianismo, el Señor lo convirtió e hizo de Saulo el mayor predicador entre los gentiles y es apóstol de apóstoles. Esa misma obra la puede hacer hoy en día. Dice lo siguiente, el versículo 9. Abraham, no comencéis a decir en vuestro corazón, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿A qué se refería aún de estas piedras? Estaba en un río, estaba lleno de piedras. ¿Esto era simbólico o era literal? Al mensaje de Juan habían asistido tanto judíos, gente de Jerusalén, pero también había samaritanos y también había griegos, porque ustedes pueden ver en San Juan capítulo 3 que hablaba con los soldados romanos. Ahora, él decía, porque os digo que puede despertar Dios a Abraham aún hijos de estas piedras. ¿Piedras a qué se refiere? Con corazones convertidos en rocas, personas que nunca supieron del Señor, que nunca supieron la verdad. Ahí había gente pagana, por así decirlo, o de las naciones, gentíos para el judío. Y Juan de ellos decía, de cierto digo que de cualquiera de estas piedras, Dios puede levantar hijos. Para el Señor no hay irreemplazables, hermano. El versículo 10, y esto es para nuestro tiempo, para mi persona, para ustedes, para nuestra iglesia. Es un llamado. Tenemos que arrepentirnos y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Por más que estudiemos el tema que estudiemos, siempre tenemos que vivir humillados, buscando estar justificados delante del Señor. El versículo 10 dice, ahora ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Esa va a ser la consecuencia final de quienes no formen parte de este arrepentimiento genuino. El versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Fíjense que el cambio del ritual fue con Juan. En el Nuevo Testamento solamente tenemos 2 rituales, por más que haya religiones que tengan 500 millones de rituales y cada vez más extraños y variados, en el Nuevo Testamento solamente tenemos 2 rituales. Uno es el bautismo y el otro es la Santa Cena. Fíjese que el ministerio en el Nuevo Testamento comienza con un ritual de arrepentimiento. El bautismo es la muestra pública de un arrepentimiento, de un paso de una vida anterior a una vida nueva. ¿Sí? Ese detalle. Ahora, ¿qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentirse? Vamos a ver en el libro de Hechos capítulo 11, el versículo 18. Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Escuchen estas palabras. ¿Qué da Dios? ¿Qué le dio a los gentiles? ¿Qué nos da a nosotros? Nos da arrepentimiento para vida. ¿Qué decía el Señor? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿De qué manera llegamos a esa vida en abundancia? Por medio del arrepentimiento, por medio del perdón de los pecados, por medio de la justificación, que es el don de Dios en Jesucristo. Y allí llegamos a la vida. Vamos a ir terminando esta introducción. Vamos a ver qué es el verdadero arrepentimiento. Jeremías, capítulo 31, el versículo 19. Porque después que me convertí, tuve arrepentimiento,
Ahora, ¿quién convierte ese corazón de piedra en un corazón de carne? Es el propio Dios, no es del hombre. Tuve arrepentimiento y después que me conocí, herí el muslo y me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mis mocedades o de mis necedades. El trabajo del arrepentimiento no solamente es sentirse mal, sino es reconocer y buscar un verdadero cambio. Y vamos a terminar. Segunda de Corintios, capítulo 7, el versículo 10. Porque el dolor que es según Dios, la reprimenda que viene según de Dios, obra ¿para qué? Para arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor de este siglo, las vivencias de este mundo, obran muertes. Hermano, debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento para que recibamos estos próximos tiempos de refrigerio que nos es prometido. Esperamos la lluvia tardía. Lo prometido es deuda, habíamos dicho que vamos a terminar y repetir enfáticamente en esta serie de temas Hechos capítulo 2, 38 y capítulo 3, 19, que lo dijimos al principio. Vamos a terminar con la reacción de las personas que escucharon el primer mensaje que Pedro dio con potencia de lluvia temprana. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Esta es indudablemente la reacción que nosotros también debemos tener. El versículo 37 dice: entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Escucharon el mensaje, fueron movidos, fueron sacados de su lugar de confort. ¿Y cuál fue la obra del Espíritu Santo en ellos? Exclamar eso: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Versículo 38. Y Pedro les dice: arrepentíos otra vez y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, hay una frase que utilizó un filósofo que no importa el cómo, si hay un porqué. Humanamente vemos la ley de Dios y decimos: ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer? Porque me es contrario a lo que yo quiero, a lo que mi instinto me lleva, a lo que la vida me lleva. Tomemos esa frase: no importa el cómo, si hay un porqué. ¿Por qué sigue usted al Señor? Si usted ama al Señor, va a encontrar el cómo. Y ese cómo lo obra Dios por medio del Espíritu Santo. No importa el cómo o la forma, si hay un porqué. Bien, espero que les sea de utilidad este tema y que todos podamos participar de aquel arrepentimiento que el Señor nos desea dar. Los invito y los animo a participar y a compartir los temas proféticos, estos 10 temas proféticos que vamos a ir desarrollando si el Señor lo permite. Saludos, que estén muy bien.